Buen día, Claudia. Buen provecho, Mike. Hola, buenos días. Hola. Buen día. Hola, Sole. Tenemos 2 minutos más y comenzamos. ¿Les Hola, parece? Carlos, ¿qué tal? Mientras tanto, les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos, salvo el de Claudia. Claudia va a presentar en la reunión de hoy día. Ella es químico farmacéutico de la Universidad Católica y trabaja en el San Juan de Dios. Gracias, Claudia, por la reunión. No, gracias a usted. ¿Ustedes me avisan cuándo partimos? Sí, yo te aviso. Ya. Minutos más y yo te aviso. Voy a silenciar a todos los ruidos restantes. ¿Qué necesita? Ya, Claudia, puedes partir si quieres. Vamos a grabar esta reunión también para después poder subirla al sitio de la Biblioteca Estatal y que las personas que pudieron asistir participen y la vean. Súper. Todos los presentes. Mi nombre es Claudia Garay, químico farmacéutico y trabajo acá en la NEO del Hospital San Juan de Dios. Hoy día, en representación de nuestro equipo, les voy a presentar sobre cómo aporta un químico farmacéutico en el servicio de la neonatología y contar un poco de nuestra experiencia. Para partir, quería comentarles que yo creo que la mayoría de las personas cuando piensan en un químico farmacéutico, probablemente piensan en aquel que está en la farmacia dispensando medicamentos o bien en algún laboratorio. Pero no creo que piensen en cómo se relaciona este profesional con la atención de pacientes, menos en un servicio de neonatología. Entonces, la idea es mostrarles cómo podemos relacionar este profesional de la salud con el servicio de la NEO. Primero que todo, les quería mostrar la rama de química y farmacia que se llama farmacia clínica. Esta se define como la especialidad de las ciencias de la salud, en la que el químico farmacéutico desarrolla y promueve el uso racional y adecuado de los medicamentos. Esto lo realiza por medio de intervenciones involucradas en la atención del paciente. Todas estas intervenciones son resultado de un proceso en el que el químico farmacéutico analiza al paciente, identifica los problemas asociados a la farmacoterapia y además desarrolla recomendaciones para resolver o prevenir esos problemas. Bueno, la idea de tener un químico farmacéutico en el servicio es que cumpla con algunos objetivos principales, como por ejemplo, desarrollar y promover el uso racional de los medicamentos, monitorizar y evitar errores de medicación, además de notificarlos,
supervisar las reacciones adversas a los medicamentos y también notificarlas. Todo esto tiene que fomentar una atención de calidad a nuestros pacientes. Pero ¿por qué tener un químico farmacéutico en un servicio de neonatología? Principalmente por las características inherentes de los pacientes neonatos, como por ejemplo las peculiaridades fisiológicas que cambian en función de su edad gestacional y el desarrollo postnatal, patologías congénitas o adquiridas que son específicas de este periodo de vida. Es importante también recalcarles que la farmacocinética y farmacodinamia son distintas a la de un adulto, incluso de otros pacientes pediátricos. Esto afecta directamente todo el proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por otro lado, también va a afectar el efecto farmacológico en el paciente. Generalmente, los medicamentos administrados en esta población no han sido investigados específicamente para los pacientes neonatos y se extrapola generalmente la dosis de un adulto. Hay carencia de formas farmacéuticas y el uso de medicamentos generalmente es off-label. Esto quiere decir que no han sido aprobados para las condiciones que se utilizan en estos pacientes. Bueno, todas estas características que les mencioné promueven a que los errores de medicación sean mucho más frecuentes en esta población en relación a los adultos o a otros pacientes pediátricos. Todas estas variables requieren de enfoques específicos en cuanto a fármacos, formas farmacéuticas, técnicas de administración, entre otras. Y en esto puede aportar un químico farmacéutico con su conocimiento a todo el equipo de salud. ¿Cómo lo realiza? A través del monitoreo terapéutico de fármacos, por medio de un proceso de atención farmacéutica. ¿Qué buscamos con esto? Maximizar el beneficio terapéutico y reducir al mínimo los efectos colaterales. Para realizar el monitoreo farmacéutico se realiza un proceso de atención farmacéutica, el cual se compone de diferentes pasos. Primero que todo, siempre hay que recopilar datos del paciente y ver su historia clínica, con el fin de evaluar los datos. ¿Cómo podemos realizar esto? Participando de las entregas de turno, realizando rondas clínicas, además de la búsqueda en ficha clínica o exámenes clínicos que necesitamos. Con toda esta información, lo evalúo y luego establezco objetivos terapéuticos, con el fin de optimizar la farmacoterapia del paciente. Esto lo realizo por medio de un plan. El desarrollo de un plan no solamente se realiza en forma privada, sino que se puede realizar en conjunto con otro profesional de la salud, miembro del equipo. Esto fomenta que la intervención sea exclusivamente para cada paciente y así se pueda individualizar la terapia e implementar el plan. Una vez que el plan sea implementado, es necesario siempre reevaluar y monitorizar si es que los resultados son seguros. Bueno, ¿cómo lo hacemos un poquito acá en la NEO? La idea es elegir pacientes a monitorizar. Los pacientes que monitorizamos generalmente son pacientes con polifarmacia, es decir, que tengan 5 o más medicamentos. Esto debido a que aumenta la probabilidad de que haya interacciones entre medicamentos, aumenta también la probabilidad de que ocurran efectos adversos, eventos adversos o errores de medicación. Se eligen también pacientes con medicamentos que requieren evaluación de concentraciones plasmáticas, como vancomicina, amikacina, fenobarbital, con el fin de individualizar la dosis en el paciente. También se monitorizan pacientes con antimicrobianos, esto en conjunto con el equipo de infectología pediátrica para poder fomentar un uso racional de antimicrobianos. Pacientes que cursen con algún tipo de insuficiencia renal que requieran ajuste de dosis de medicamentos a través de su clearance de creatinina. Y por último, pacientes con medicación oral que requieran de recetario magistral. Esto para evitar que les falte tratamiento. Bueno, yo en lo personal me hice una planilla de seguimiento farmacoterapéutico para evaluar todo esto que les mencioné en el paciente. Es necesario poner los datos del paciente, los diagnósticos y todo para poder conocer su historia clínica. Y la parte más importante es su farmacoterapia, en la cual se registran todos los medicamentos indicados, más la dosis, guía de administración, horario e indicación.
¿Qué es lo que monitorizo al momento de poner esta información? Si es que cada medicamento tiene alguna indicación clara o está asociada a algún diagnóstico. Esto con el fin de evaluar la necesidad del medicamento y la terapia del paciente. Si es que el paciente en verdad no lo necesita y se tiene que suspender. Si es que hay algún otro medicamento que se ajuste más a su condición clínica para sustituirlo. O bien si necesita de la adición de algún otro medicamento. También se evalúa la dosis, que esta tiene que estar ajustada según su edad gestacional, según su peso, edad postnatal, función renal, concentraciones plasmáticas, que tenga relación con el diagnóstico, entre otras. Y lo mismo realizo para la frecuencia de administración. Se revisa también la vía de administración. Esta tiene que concordar con el medicamento indicado. Además, se puede observar si es que puede haber un posible cambio de vía endovenosa a vía oral con el fin de desinvadir el paciente, por ejemplo, o si es que hay incompatibilidades endovenosas que tienen que ser reportadas al equipo. Se evalúan también interacciones medicamentosas que sean relevantes para el paciente, que requieran monitorización o bien que requieran un cambio del medicamento. Y se puede revisar también si es que existen interacciones con alimentos. Esto con el fin de cambiar posiblemente el horario de algún medicamento para que se pueda absorber mucho mejor. Es importante llevar un registro de los exámenes de laboratorio también para poder monitorizar los posibles efectos adversos que pudiera producir el medicamento o bien para poder ajustar dosis, frecuencia de administración. Acá les muestro que también se pueden poner signos vitales, niveles plasmáticos según corresponda, y por último realizo cuáles van a ser mis planes y mis sugerencias. Una vez implementada la intervención, siempre va a ser necesario que estas intervenciones se registren, con el fin de ver el aporte del químico farmacéutico en la atención de los pacientes. Para hacer más fácil este registro de intervenciones, es necesario que estas intervenciones se agrupen en categorías. Esas categorías las podemos definir nosotros mismos. Por ejemplo, adecuación a protocolos, adición, discontinuación o sustitución de medicamentos, definición de la duración del tratamiento, sobre todo para los antimicrobianos, información para el equipo clínico o al paciente, monitorización de la seguridad, incluyendo la notificación, manejo de interacciones, cambios de vía de administración, cambios de formulación de medicamentos, incompatibilidad de medicamentos al momento de administrar, ajuste de dosis o frecuencia de administración, manejo de diluciones, estabilidad de los medicamentos y el monitoreo farmacocinético. Bueno, a continuación les quiero mostrar, estos son los registros de las intervenciones que he realizado desde septiembre del año anterior hasta abril de este año. Hice un gráfico porcentual y lo clasifiqué en categorías como las que les mencioné previamente. Aquí podemos ver que la mayoría de las intervenciones realizadas en el servicio corresponden a la categoría farmacocinética. Esto es la coordinación de la toma de muestra para el nivel plasmático, ya sea de vancomicina, amikacina, fenobarbital, entre otros medicamentos. También se observa que una de las intervenciones más realizadas son los cambios de dosis, ya sea porque aumentó la edad gestacional corregida, edad postnatal, el peso, incluso por niveles plasmáticos también se corrige dosis, función renal. Bueno, la categoría otras son varias intervenciones que realizo también en el servicio que no puede caber como en alguna de las categorías anteriores, como por ejemplo revisar el stock, preguntar a farmacia hospitalaria, ver el vencimiento de algunos medicamentos. Estamos trabajando también en fuentes de información como aplicaciones para el servicio, entre otras. También se encuentran intervenciones en la selección del fármaco, por ejemplo, adherir, suspender o el cambio de algún medicamento. Y por último, una de las intervenciones también más importantes son las notificaciones de eventos adversos, de reacciones adversas, errores de medicación o fallas de calidad, más la monitorización de los medicamentos que tiene indicado el paciente. En general se le pide al tratante que realice ciertos exámenes que nos permitan ver que el medicamento esté siendo seguro en el paciente.
Otro tipo de clasificación que se puede realizar también para las intervenciones es la respuesta. En el fondo significa si es que estas intervenciones fueron realmente implementadas o no. Con este gráfico podemos observar que en general las intervenciones realizadas son la mayoría implementadas. Esto puede ocurrir porque generalmente nosotros trabajamos en equipo siempre y estamos de acuerdo con lo que sugerí. Otra clasificación es si es que puede ser activa o pasiva. Esto quiere decir que al ser activa lo realizo yo por mí misma o el químico farmacéutico encargado, y pasiva es que si alguien del equipo nos pregunta y podemos realizar la intervención. Generalmente estas intervenciones son activas, lo que igual es bueno porque quiere decir que estamos realizando un monitoreo terapéutico activo en los pacientes. Por último, se clasifican las intervenciones por servicio. Acá podemos ver que el servicio con más intervenciones realizadas es la UCI. Esto probablemente se debe a la elección de pacientes a monitorizar, ya que son los que más poseen polifarmacia, los que más tienen riesgo de utilizar antibióticos, etc. Bueno, como les mencioné anteriormente, una de las intervenciones que más realizamos acá en el servicio es la medición de los niveles plasmáticos. ¿Por qué es importante tomar niveles plasmáticos de medicamentos de los pacientes? Porque esto nos permite minimizar efectos tóxicos, maximizar efectos terapéuticos e individualizar la dosis. Esto es muy importante en los pacientes neonatos debido a sus características fisiológicas únicas, que hacen variar la farmacocinética de los medicamentos, como por ejemplo un aumento del volumen de distribución de fármacos hidrosolubles. Los fármacos hidrosolubles son, por ejemplo, vancomicina y amikacina. Esto ocurre porque el recién nacido tiene mucha agua, mucho contenido de agua en su cuerpo. Además, la unión a proteínas plasmáticas es reducida debido a la baja concentración de proteínas plasmáticas que tiene el recién nacido. Y por último, los procesos de metabolismo y excreción son inmaduros. Esto puede provocar que aumente el tiempo de vida media de los medicamentos. Bueno, les quería contar un poco nuestra experiencia local al implementar esta medición de niveles plasmáticos. En un principio, esta medición se llevaba a cabo de manera externa. Esto nos complicaba un poquito porque podía aumentar gastos, porque de repente necesitábamos mandar la muestra con ambulancias, podía producir eventos adversos, por ejemplo, la pérdida de muestras. A veces no nos permitía hacer un cambio oportuno de la dosis o frecuencia de administración del medicamento porque los resultados a veces no los obteníamos a tiempo, o había que buscarlos, llamar, entre otras. Esta necesidad se mostró al hospital en conjunto con la doctora Méndez, y pudimos realizar las muestras en el hospital, primero por medio de una marcha blanca, que era con horarios limitados. Pero ¿qué resultó de esta marcha blanca? Nosotros pudimos mostrar nuestros resultados en una presentación, mostramos nuestros resultados de los niveles plasmáticos en neonatología y mostramos la importancia que requiere tomar estos niveles plasmáticos en cualquier horario, lo que se realiza ahora, en este momento. Podemos tomar muestras acá, en el hospital y en cualquier horario. Esto también nos permitió crear un protocolo para la toma de niveles plasmáticos de vancomicina y amikacina en el servicio de neonatología, que es ese, y realizar un posible estudio de investigación en el futuro con estos datos. Bueno, cada nivel plasmático que se toma en los pacientes, tanto de vancomicina como amikacina, ya sea Valle o PIC, se registran para poder estudiarlos. Entonces acá yo le puse una clasificación de respuesta del nivel. Para vancomicina podemos ver que se divide casi en mitad y mitad entre los niveles plasmáticos terapéuticos y los que están fuera de rango terapéutico, ya sea subterapéutico o supraterapéutico. Es importante recalcarles que las dosis que nosotros aplicamos en el paciente están de acuerdo al NeoFACS y están en función de su edad gestacional corregida y edad gestacional postnatal, y aún así tenemos niveles fuera del rango terapéutico. Por otro lado, para amikacina Valle, podemos observar que la mayoría se encuentra en el nivel terapéutico. Bueno, también tomando solo los niveles fuera del rango terapéutico, queríamos ver qué población era más susceptible a que esto ocurriera. Y pudimos observar que los recién nacidos pretérminos
son los que más tienen niveles fuera del rango terapéutico, tanto para vancomicina como para amikacina valle. Esto quiere decir que es muy importante tomar niveles plasmáticos en estos pacientes para poder individualizar la terapia, ya que por medio de teoría, libros, no nos está funcionando utilizar estas dosis. Otra función importante que puede cumplir el químico farmacéutico y que tratamos de cumplir también acá en el servicio es fomentar el uso racional de antimicrobianos en conjunto con el equipo de infectología. ¿Ya? ¿En qué tratamos de aportar? En la elección de antimicrobianos a prescribir, en realizar la preautorización de algunos medicamentos, estos tienen que estar autorizados por infectología pediátrica, tratar de que todos los medicamentos estén siempre acorde a guías, ojalá las más recientes, revisar la duración de los antimicrobianos, tratar de reducir la duración de la terapia. Se revisa también si es que puede haber un eventual paso de vía endovenosa a vía oral, y el monitoreo farmacocinético que les comenté anteriormente también se realiza. En general yo siempre me hago fichas. Esta ficha también la hice para poder monitorizar la duración de la terapia de los antimicrobianos, en donde coloco los datos del paciente, los cultivos que son necesarios igual que los diagnósticos para justificar por qué tenemos antimicrobianos en el paciente. Acá solo evaluaría la farmacoterapia en relación a los antimicrobianos para ver si es que no hay algún error de medicación, y sobre todo poner la fecha de utilización de medicamentos para poder contar los días de tratamiento. Bueno, otra intervención que se realiza en el servicio es tratar de prevenir los errores de medicación y siempre notificar los eventos adversos. Me gustaría definir lo que significa un error de medicación. Esto es cualquier error que puede producirse en cualquiera de los procesos del sistema de utilización de medicamentos, ya sea prescripción, administración, dispensación, preparación, entre otros. En cambio, una reacción adversa a medicamentos es todo efecto perjudicial y no deseado que se presenta después de la administración de un medicamento a dosis normales. En esta imagen se puede ver, por ejemplo, que los acontecimientos adversos pueden causar daño en el paciente o bien pueden no causar daño en el paciente. También se diferencian entre aquellos que son prevenibles. Por ejemplo, hay errores de medicación banales que pueden ser prevenibles, pero que pueden no necesariamente causar daño en el paciente. Están los acontecimientos adversos potenciales, prevenibles, que en ese momento, por alguna casualidad, no provocó ningún daño en el paciente, pero pudo haberlo provocado. Y por último, los acontecimientos adversos prevenibles, que finalmente sí llevan a un daño en el paciente. Las reacciones adversas a medicamentos se separan de este grupo porque son inevitables, no son prevenibles. Pueden ocurrir aunque se utilicen de buena manera los medicamentos. ¿Cómo podemos prevenir errores de medicación? A través de una farmacovigilancia activa. ¿Cómo se realiza eso? Por medio de la evaluación de cada etapa del sistema de utilización de medicamentos, como le mencioné, la prescripción, dispensación, preparación y administración. Desarrollar y revisar el cumplimiento de los protocolos que hay en el servicio. Prevenir, notificar y resolver problemas relacionados a los medicamentos, como reacciones adversas de los medicamentos, errores de medicación, falla de calidad. Desarrollar un plan de minimización de riesgos para los medicamentos en UCI, identificado como alto riesgo, o sea que pueden producir más errores de medicación o que puedan ser más graves. Y evaluar vías de administración óptimas para la administración de medicamentos. Esto, por ejemplo, para evitar flebitis, evitar extravasaciones, que son súper comunes igual en los pacientes neonatos. ¿Cómo evalúo las posibles reacciones adversas? También tengo fichitas en las cuales pongo los datos del paciente, los datos del informante que son necesarios. Se describe la posible reacción adversa siempre con fechas para poder hacer la relación con el tiempo. Se escriben los medicamentos, los cuales se clasifican en concomitantes y sospechosos. El sospechoso va a ser el fármaco que esté posiblemente relacionado con la reacción adversa, y los concomitantes son los que están indicados en conjunto al sospechoso.
De manera personal, aplico el algoritmo naranjo para poder ver la probabilidad de la reacción adversa a los medicamentos. Y posteriormente se llenan datos que son para poder llenar el formulario del Instituto de Salud Pública. Una vez establecida esta evaluación de posible reacción adversa, si es que es muy probable, es notificado al encargado de farmacovigilancia de aquí del hospital, el cual la revisa y luego la envía al Instituto de Salud Pública. Les voy a mostrar una imagen. Pucha, se me tapó. Pero, bueno, la anterior es el sistema RedRAM. Acá se notifica la sospecha de reacción adversa a medicamentos. Este es el formulario que se envía al Instituto de Salud Pública. Y por otro lado tenemos acá la notificación de incidentes y eventos adversos. Esta se realiza para el hospital, de manera local. Acá les muestro también una tabla que realizamos en conjunto con el equipo de neonatología para poder definir cuáles son los medicamentos de más alto riesgo en la UCI. Acá se encuentran los medicamentos, cómo se administran, su dosis y la presentación. La presentación para poder hacer las recetas. Y pueden ver que algunos están en verde y otro en blanco, esto porque en el hospital se exige que ciertos medicamentos se receten en recetas verdes, por ejemplo, y la otra es en blanco. Todo esto nos ayuda a evitar errores de medicación. Es una herramienta. Bueno, para ir finalizando, es súper importante para poder ver la contribución del químico farmacéutico en el equipo, ver este impacto a través de indicadores. Los indicadores que nosotros aplicamos en el servicio son intervenciones farmacéuticas entre el número de pacientes, número de errores de medicación prevenidos, ahorro de dinero por medicamento y número de sospechas de reacciones adversas a medicamentos detectadas. ¿Ya? Por último, me gustaría contarles como lo que tenemos pensado para el futuro. La idea es sacar una aplicación telefónica para el servicio de neonatología, todo esto buscando prevenir errores de medicación, ya que tendríamos información más local sobre dosis de nuestros medicamentos, por ejemplo, frecuencia de administración, educación sobre toma de niveles plasmáticos, administración de medicamentos endovenosos, seguridad. En esta parte se incluiría, por ejemplo, qué es lo que debemos monitorizar al momento de indicar esos medicamentos, qué reacciones adversas podemos esperar, una parte de calculadora para poder calcular dosis más fácilmente y evitar errores de medicación por dosis, y finalmente tener documentos como los protocolos, tenerlos disponibles y así fomentar la adhesión a los protocolos en el servicio. También queremos realizar estudios clínicos en nuestra población neonatal para poder definir dosis de vancomicina y amikacina, debido a toda la variabilidad que se encuentra que les mostré anteriormente. Pretendemos también desarrollar la receta electrónica y poder visar las recetas en el servicio de neonatología para poder cumplir con las buenas prácticas de prescripción. Así se evitarían algunos errores, como por ejemplo que no haya una letra legible, que los medicamentos estén indicados por nombre genérico, que no hayan abreviaciones y que la unidad de potencia concuerde siempre con el nombre genérico del medicamento. Por último, también queremos realizar la implementación de indicaciones al alta y educación a padres con respecto a la medicación del paciente. La idea es entregar tablas una vez al alta a nuestros papás, que digan el medicamento, la dosis, patología, o sea, para qué está usando ese medicamento, si es que se toman de mañana, tarde o noche, y las condiciones de almacenamiento óptimas para este medicamento, ya que la mayoría de los medicamentos que se van a llevar nuestros pacientes van a ser jarabes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Voy a abrir los micrófonos para preguntas. No sé si alguien más quiere hacerlas a través del chat, pero vamos a abrir ahora. Gracias. Si hay alguna pregunta que le quieran hacer a Claudia. Voy a solicitarle por la pregunta que lo activa.
a hacer una pregunta, Claudia, mientras tanto. Tengo varias en realidad. La primera es en relación a los niveles que ustedes midieron y determinaron que había un porcentaje importante que no estaba en dosis terapéutica, Claro. de la micacina. ¿Cómo definieron una dosis terapéutica? Se definen niveles plasmáticos terapéuticos, más que nada por teoría. Todas esas teorías obviamente son estudiadas en pacientes neonatos. Mira, aquí tengo una imagen que puedo mostrarles. Esos son los niveles óptimos que se describen para micacina, que los niveles Bayes sean menor o igual a 2 y los niveles peak entre 20 y 50. Según estos niveles, podríamos asegurar, en el caso del nivel Baye, la seguridad del medicamento, y en el caso del nivel peak, la efectividad del medicamento con respecto a la SIM de los patógenos también. Sí, a eso me refería. Entonces, ¿ustedes midieron la SIM y con eso definieron que no alcanzaba niveles terapéuticos? Eso solo para los niveles peak, sí, pero el gráfico que yo les mostré es en relación más al nivel Baye, para poder mostrarle la seguridad más que la efectividad, porque los niveles peak tenemos muy poquitas muestras de niveles peak. Ah, perfecto. No los tomamos generalmente. Ya. Solo si tenemos como algún patógeno aislado y tenemos la oportunidad de obtener la SIM. Sí, a eso me refería, porque la verdad es que esto de la SIM es súper importante para poder definir, y también la respuesta clínica, si es que es o no alcanza ningún nivel adecuado. Básicamente te lo comento para que no quede la idea de que con la micacina no se alcanza siempre los niveles terapéuticos, porque eso va a depender mucho de cada paciente. Exacto. Y la otra pregunta que te quería hacer es, nosotros ahora en la Católica estamos haciendo un estudio sobre niveles de micacina, y han surgido algunas dudas en relación a, o sea, no dudas, pero en el camino nos aparecido algunas como interrogantes. Por ejemplo, nosotros muchos neonatólogos utilizamos el peso de nacimiento por harto tiempo si es que baja de peso, y después tendemos a utilizar el peso seco si un niño está edematoso. ¿Qué peso utilizan ustedes o les parece que hay que utilizar para definir la dosis que se va a entregar al paciente? Nosotros en general utilizamos el peso de nacimiento hasta que lo recupera. ¿Ya? Y después ocupamos el peso actual. Y en el caso de que esté edematoso o algo así, en general no ajustamos por peso seco, sino que, claro, por peso seco. Ahí tratamos como de, o sea, yo intento hablar con el tratante y ver qué peso está utilizando él para poder ver las dosis y evaluarlo así, por ahora. Yo creo que cuando ya llevemos a cabo el estudio vamos a tener que definir más claramente qué peso vamos a tener que ocupar. Sí, nosotros te lo pregunto porque nos ha pasado que de repente tenemos niños muy edematosos y les medimos niveles y están súper bajos. Entonces probablemente falta todavía saber en qué casos uno debiese igual utilizar el peso real. Exacto. Sí, igual es esperable porque al estar edematoso aumenta el volumen de distribución. Entonces es esperable que hayan concentraciones plasmáticas disminuidas. Sí, eso es interesante. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Si quieren, activen sus micrófonos para que hagan preguntas a Claudia. Gracias, Claudia. Ya. Veo algunas preguntas por el chat igual. Dale. Sí, soy funcionaria del servicio de neonatología. No sé. Sole, yo tengo una pregunta. Dale. Hola, soy Paulina Toso de la Universidad Católica. Nosotros tenemos vigilancia de todos los eventos adversos, y hemos podido determinar que hoy día y desde hace algún tiempo nuestro mayor problema es el error de prescripción.
medicamento. Entonces, ¿qué medidas tomarías tú para eso? Porque todos los que hemos ido a Estados Unidos nos hemos dado cuenta que el farmacéutico, no sé, yo hace más de 20 años que lo veo en la unidad de neonatología, y allá lo que hace es el farmacéutico es el que indica los medicamentos, y luego es el que los prepara en el laboratorio y los entregan preparados, lo cual dista mucho de lo que nosotros hacemos acá, Claro. en la realidad. Entonces, ¿cuál sería, según tu experiencia, las intervenciones que podrían apuntar a disminuir el error de prescripción? Bueno, yo lo que generalmente trato de realizar es siempre estar viendo las indicaciones en la ficha clínica más que nada porque no tengo otra herramienta o en la tabla de indicación. Entonces en ese momento es en el que trato de hacer una revisión rápida de dosis, frecuencia de administración y ahí poder detectar algún tipo de error de medicación, ojalá sin que llegue al paciente, pero igual de repente es difícil que no llegue porque las fichas están ocupadas o las tablas están ocupadas. Lo ideal sería siempre revisar las recetas y por eso es bueno tener recetas electrónicas que linkeen directamente también a un químico farmacéutico. Por ejemplo, hay otros hospitales que tienen su propio sistema de visación de recetas, pero en farmacia hospitalaria, en la que les llega la receta y ellos la revisan antes de despachar el medicamento. Eso también sería ideal, poder tener una comunicación en conjunto con farmacia hospitalaria, poder llevar en conjunto esta revisión y evitar errores de prescripción. También crear herramientas, por ejemplo, de la presentación de medicamentos, cómo se tienen que hacer las recetas y así poder evitar errores de medicación de formato de receta, por ejemplo, que también están incluidas en el error de prescripción. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Mira, había una pregunta que decía, ¿cómo se realiza la medición de RAMs prevenidas? Prevenidas, sí. Ya, esto es súper personal en verdad. Las mediciones que uno realiza las puede ver, puede hacerlas viendo bibliografía o bien a nosotros se nos puede ocurrir cómo hacerlo. ¿Ya? Nosotros lo que hacemos es clasificar este error de medicación. ¿Cómo lo clasificamos? Según Ruiz Jarabo 2000, esa es la bibliografía, en la que hay categorías de errores potencial que pueden ser sin daño o con daño. Yo, en lo personal, elegí esta clasificación como reacción adversa prevenida aquellas que caían en la categoría A o B. Es decir, que tú puedes ver el error, por ejemplo, veo la ficha clínica, la tabla del paciente, y dice amikacina cada 8 horas. Nosotros acá la utilizamos cada 24 horas. Entonces, yo hago la intervención, le digo al tratante, el tratante cambia la frecuencia de administración, pero finalmente este error no produjo daño ni tampoco llegó al paciente. O sea, el error se produjo, pero no alcanzó al paciente, entonces yo ahí lo cuento como un error prevenido. Pero en verdad es súper personal. Cada uno puede decidir cómo llevar a cabo sus indicadores. Yo quería decir algo también, en general. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, para los que no me conocen, soy la doctora Méndez, la jefa del servicio de neonatología del Hospital San Juan de Dios. Y bueno, junto con Claudia, que llegó ya hace 11 meses al servicio, ha sido un trabajo bastante importante para la NEO y para todo el equipo. Creo que hoy en día la Claudia cuando no va se nota, creo que todos lo sentimos, sobre todo en esta pandemia nos ha ayudado muchísimo en la revisión de las recetas, que muchas veces tenemos que ahora juntar recetas, entonces ella se preocupa de que todos demos las recetas a tiempo, las revisa al menos antes de entregarlas a la volante, mientras no llegue la receta electrónica que espero que esté las próximas semanas ya implementada. La gracia fue presentar la necesidad al hospital y a en el fondo a la jefatura del hospital, la dirección, para en el fondo enfocar sobre todo lo que era eventos adversos, porque
todos tenemos muchos pacientes graves, críticos, con polifarmacia, que de repente muchas veces no somos capaces de asumir como neonatólogos todos los medicamentos que hay que ajustar. Creo que la insuficiencia renal era nuestro peor indicador, en el fondo, era donde menos ajustábamos medicamentos, se nos olvidaba, estabas pendiente de que el paciente orinara, y no de que el medicamento que le estabais dando estaba fuera de rango. Así que en ese sentido también nos orientó más a tomar iniciativas de monitoreo de medicamentos, y no solamente preocuparnos de, entre comillas, salvarle la vida, que orine, que se maneja lo ventilatorio, porque finalmente, sobre todo en la insuficiencia renal, el daño que hacemos es para siempre en el fondo. Así que creo que yo quiero agradecer a la Claudia la disposición de poder hacer esta presentación acá a todos, porque además en pandemia estamos todos como locos, creo que se lo agradezco mucho, y bueno, y tratar de mostrarle a todos que se puede, que hay que mostrar la necesidad, que quizás va a ser difícil porque siempre no hay pocos recursos, pero finalmente creo que si nos resulta también hacer el estudio de la parte de costos, que esperamos tratar de poder hacerlo cuando baje la pandemia, también eso nos vamos a poder dar algún dato a los restos de las neos del país para que pueda ser implementada al resto del equipo. Preguntan si trabajamos con el equipo de UCI, o sea, ¿trabajan equipo con el equipo de UCI? Sí. La Claudia está todo el rato con el equipo de UCI trabajando, y de hecho incluso amablemente la whatsappeamos fuera del horario para que nos dé indicaciones si están bien los niveles, si hacemos cuánto le subimos, etcétera. Así que eso, darte las gracias, Claudia, y gracias a la Sole y a la invitación de la Rama para poder mostrar nuestra experiencia. Sí, muchas gracias también por darme la oportunidad de presentarles un poco del trabajo que realizamos acá en conjunto, todo el equipo. Parece que la doctora Mena quiere hacer una pregunta. Voy a abrirle su micrófono porque veo una mano levantada. Doctora Mena, ¿usted quiere hacer una pregunta? En realidad la escribí en el chat. Ah, perdón, es que no la vimos. En todo caso, era preguntar si hay alguna corrección de dosis de acuerdo a una estimación de composición corporal evidente, como puede ser un niño de 5 kilos versus uno de 2,6 kilos, ambos de 40 semanas. O si hacían alguna corrección de frecuencia cuando el niño estaba en hipotermia. No sé si los tratantes lo realizarán o no, yo todavía no tengo tanta expertise como para dar esos datos. Pero sí, corregimos por peso, sí, siempre. Bueno, Por hipotermia. Respecto a los pacientes en hipotermia, en general, la cantidad de medicamentos que hemos tenido en general, no hemos tenido pacientes como en hipotermia, no tenemos tanto al año tampoco, pero 1 o 2 al año, casi no tenemos asfixia en general. Así que tampoco tenemos tantos casos para poder decir que en general no son pacientes de hipotermia grave, en general requieren muchas drogas vasoactivas. Así que la verdad que no hemos tenido que tener una cantidad de medicamentos que nos entre la duda. Hay mucha literatura al respecto sobre la adecuación de los medicamentos respecto a los pacientes en hipotermia. Así que creo que es una iniciativa que podríamos tomar fácilmente y poder después mostrarla si es necesario. Bueno, yo espero que cuando nosotros terminemos el trabajo que se está haciendo sobre niveles de amicacina, podamos aportar algo de información, porque estamos tratando de ver exactamente qué es lo que pasa en los distintos pacientes en estado de shock y cómo esto puede ir cambiando su farmacocinética y farmacodinamia. Aprovecho de contarles para los que no tienen en sus servicios y pueden ir a negociar con sus laboratorios. Existe un sistema para medir SIM de amicacina, que son unas cintas de e-test que se pueden comprar, que es mucho más barato que hacerlas con dilución en agar o con otras técnicas. Se venden y se traen, el valor más o menos de cada cinta, o sea, de cada paciente, fluctúa dependiendo de la cantidad de cintas que se compren, pero entre 3.500 y 5.500 pesos. Y eso, la verdad, es que entrega información súper importante, porque puede permitir ahorrar en otras cosas
por ejemplo, cambiarse a antibióticos porque no se crea que la amicacina está en un rango terapéutico adecuado. Así que se los cuento, el que quiera más información me puede preguntar, yo les puedo dar los datos, pero es algo que no es muy conocido, pero existe esa opción de medir los niveles de amicacina. Qué buena opción. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Yo soy tesista de farmacia, estoy con la doctora Ursúa y con Nicolás Severino en el estudio de recién nacidos sépticos. Tenía la duda específicamente en dosis con la oxigenación de membrana extracorpórea, la ECMO, si No tenemos. no tienen ninguna consideración. O Ya, sea, no perfecto. ocupamos ECMO. Ah, ya, perfecto. Ya, esa era mi duda. Muchas gracias. De todas maneras, hay súper poco publicado en recién nacido y menos todavía en setting de recién nacido y ECMO para niveles de amicacina y de otros fármacos. Hay muy poco, muchas cosas se extrapolan de pediatría y de adultos, así que la verdad es que no sabemos mucho. Es súper importante los estudios. Muchas gracias. Sole, acá estamos Daniela Pavés y Iris Labraña, que somos del equipo de infectología del Hospital San Juan de Dios. Y nada, solo sumarnos a las felicitaciones para Claudia por su labor, a la Caro también, porque en verdad cuando esto nace de una reunión clínica que hicimos de la importancia del QF y ella lo agarró pero así tiro y logró al tiro el cargo y creo que la Claudia ha sido de gran aporte, ha permitido un gran trabajo en equipo, actúa mucho también como nexo entre el equipo de infectología y el equipo clínico de la NEO. Es muy detallista y creo que se han logrado cosas muy concretas. Y creo que hoy, en todo el trabajo clínico y sobre todo con respecto a infectología, ya es casi impensado el trabajo sin los químicos. Así que felicitaciones, Claudia. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Nada parece. Claudia, bueno, te quiero agradecer nuevamente en nombre de la rama, de la directiva, a ti y a todo tu equipo por el tremendo trabajo que están haciendo. Ojalá esto estimule a más unidades y ahora que se puede usar tanto el Zoom y otras vías de comunicación, tal vez es más fácil que podamos tener apoyo de químicos farmacéuticos en el trabajo de las unidades de neonatología. Muchas gracias y me despido de todo el resto. Nos vemos en un mes más para la próxima reunión. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao.